Mi madre me ignoró durante años. En Navidad, dije, lo vendí. Mi hermano se rió, ¿esa aplicación sin valor? ¿Por cuánto? Dije, $150 millones. Su mandíbula cayó. Mamá se puso pálida. Mi nombre es Eliza y tenía 26 años la última vez que me senté a la mesa de Navidad de mi madre y me di cuenta de que había pasado la mayor parte de mi vida siendo tratada como un mueble de fondo. El impacto no fue que ella todavía no me viera. Fue que por fin dije una frase que no pudo ignorar. Si me estás escuchando ahora, solo dime dónde estás y qué hora es. Me gusta saber quién está ahí fuera conmigo en el silencio. En fin, esa cena de Navidad no empezó como una historia de venganza. Empezó como todas las demás. Comida caliente, alegría forzada y los mismos viejos roles familiares asignados antes de que nadie se sentara. Volé de regreso a mi ciudad natal, a las afueras de la ciudad de Rainier. Después de años de mantener mis visitas cortas y educadas, porque algo en mí quería una prueba de que no estaba imaginando el patrón, prueba de que no era solo demasiado sensible. Prueba de que la niña que solía ser realmente había vivido en una casa donde el amor tenía un sistema de clasificación. No le dije a mi madre, Carol, nada de mi vida más allá de la versión más segura de ella. Le dije que estaba ocupada, que el trabajo iba bien, que podía pasar por Navidad si ella quería. Respondió más rápido de lo esperado, casi emocionada, y añadió una frase que me dijo que nada había cambiado, Ethan también estará aquí. Será como en los viejos tiempos. Viejos tiempos. Esa frase siempre sonaba dulce para los demás. Para mí, sonaba como una advertencia. Reservé un hotel cerca del aeropuerto en lugar de quedarme en su casa. E incluso esa elección se sintió como una rebelión silenciosa, como si finalmente estuviera eligiendo una puerta que me pertenecía. Nochebuena fue gris y húmeda, ese tipo de frío que no muerde, solo perdura. Me registré en una habitación limpia sin fotos familiares ni recuerdos de infancia atrapados en las paredes. Y me quedé allí un momento, solo respirando, porque nunca me había dado cuenta de lo agotador que era dormir dentro de la versión de ti misma de otra persona. Al día siguiente, conduje un coche de alquiler por calles familiares que parecían más pequeñas de lo que recordaba, pasando por aceras agrietadas y un parque que parecía haberse encogido cada año, de la misma manera que lo hizo mi lugar en esa familia. La casa de Carol todavía tenía esa pintura gastada y el mismo césped demasiado regado, excepto que ahora tenía renos de plástico baratos en el jardín. Uno de ellos estaba doblado como si hubiera intentado levantarse y hubiera fracasado. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Carol llevaba su delantal festivo, con las mejillas sonrosadas por el horno. El aroma a pavó y canela se derramaba detrás de ella como una invitación que en realidad no estaba destinada a mí. Me abrazó rápidamente, de la manera en que abrazas a alguien para ser educada, y se apartó para escanearme como si estuviera comprobando cambios sobre los que comentar. «Estás muy crecida», dijo. Y luego, sin hacer una pausa lo suficientemente larga para que yo respondiera, hizo la única pregunta que realmente hacía sobre mi vida: ¿el trabajo sigue yendo bien? ¿Todavía haces esas cosas de computadora? Dije que sí porque la verdad nunca tuvo espacio para vivir dentro de esa casa. Ella asintió como si hubiera confirmado lo que necesitaba. Y luego se iluminó de inmediato, como siempre hacía cuando estaba a punto de hablar de mi hermano. Ethan ha estado mucho mejor, dijo, su voz elevándose como si las palabras le supieran más dulces. Tiene esta nueva idea, una de verdad esta vez. Ya verás. Estoy muy orgullosa de él. Entré y la casa me golpeó con la misma combinación de consuelo y borrador que siempre había tenido. El árbol estaba puesto. Los adornos eran los viejos, pero las paredes aún contaban la misma historia. Fotos enmarcadas de Ethan con uniformes deportivos, Ethan en la graduación, Ethan con traje en algún evento de networking que probablemente ni siquiera disfrutó. No vi ni una sola foto mía. ¿Ni una? Había una foto de la infancia donde yo existía, pero solo técnicamente. Ethan centrado en una bicicleta nueva y brillante, el brazo de mi madre rodeándolo, y yo borrosa en el borde del encuadre como si me hubiera colado en la toma por accidente. No me sentí herida como solía sentirme. Me sentí clara, como si alguien finalmente hubiera limpiado un espejo empañado. Carol llamó hacia la sala de estar. Ethan, tu hermana está aquí.
Y oí el arrastre perezoso antes de que él apareciera. Estaba extendido en el sofá como si pagara alquiler, con un calcetín puesto y el otro no, cerveza en mano, viendo fútbol con el volumen demasiado alto. Silenció la televisión y se levantó con una sonrisa que nunca le llegó a los ojos, mirándome de arriba abajo como si estuviera inspeccionando algo que no respetaba. Bueno, mira quién está aquí, dijo. Y era el mismo tono que tenía desde que éramos niños, medio divertido, medio despectivo. Todavía soltera, todavía enterrada en tu pequeño asunto de aplicaciones. Carol observó mi rostro como si esperara que yo interpretara el viejo papel y me riera para aligerar el ambiente. Que tengas un buen reencuentro también, dije. Porque no estaba allí para pelear. Estaba allí para observar. En 10 minutos, Carol ya me había dado un paño de cocina como si fuera mi lugar natural ser útil. ¿Puedes ayudar con la ensalada?, preguntó. Y lo dijo como si fuéramos un pequeño equipo feliz, como si no hubiera pasado décadas asegurándose de que yo me quedara en el fondo. Ella se sirvió vino, luego le sirvió una copa a Ethan como si fuera automático, como si sus manos lo hicieran antes de que su cerebro tuviera que pensar en mí. Señaló el fregadero. Agua. Era algo tan pequeño, pero así es como vive el favoritismo. No siempre grita. Simplemente se repite. Yo cortaba verduras mientras Carol y Ethan hablaban de su gran plan. ¿Alguna nueva idea de negocio?, explicó como un hombre presentando una obra maestra. Y Carol asentía como si ya fuera un éxito. Nadie preguntó dónde vivía ahora. Nadie preguntó si había volado para venir. Nadie preguntó cómo eran mis días, cuál era mi trabajo en realidad, que había construido. Era como si no hubiera envejecido en sus mentes. Seguía siendo la callada, la ayudante, la silla extra en la mesa. Y lo que me sorprendió fue que ya no me sentía desesperada por cambiarlo. Me sentía casi distante, como si estuviera viendo una obra que había visto demasiadas veces como para impresionarme por la actuación. Cuando Carol finalmente nos llamó a la mesa, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mi pulso se aceleró, mis hombros se tensaron porque mi sistema nervioso aún recordaba lo que significaba sentarse en esa mesa y esperar a ser ignorada. La distribución de asientos era la de siempre, Ethan en un extremo, Carol cerca de él, yo a un lado como una ocurrencia tardía. Me senté en mi viejo lugar y me permití asimilarlo realmente. Las risas que siempre giraban a su alrededor. La forma en que Carol le pasaba la comida primero. La forma en que observaba su rostro mientras hablaba, como si necesitara su aprobación para respirar. Ethan se lanzó con su idea. Algo sobre una tienda de artículos deportivos en línea, un mercado abierto, todas esas palabras habituales que la gente usa cuando quiere sonar como si ya estuvieran ganando. Carol seguía diciendo cosas como, le dije que le ayudaría. Y lo dijo como un anuncio orgulloso, como si todavía estuviera invirtiendo en él de la manera en que siempre lo había hecho. Mi nombre apenas entró en la habitación. Podría haber sido un centro de mesa. Entonces Carol finalmente se volvió hacia mí y su tono fue el mismo que usa cuando un cajero le pregunta si quiere un recibo. Entonces, Eliza, dijo, cortando su pavo, todavía estás haciendo tu trabajo de computadora, ¿verdad? Todavía trabajando en esa aplicación. La miré y sentí que algo dentro de mí se asentaba. No ira, no tristeza, solo certeza. Dejé el tenedor y mantuve mi voz neutral. Sí, dije, todavía trabajando en ello. Ella sonrió, aliviada, porque esa respuesta significaba que no tenía que preguntar nada más. Mientras pagues tus facturas, dijo, como si esa fuera la barra más alta que jamás había imaginado para mí. Ethan sonrió en su copa, disfrutando del momento como siempre lo hacía. Está bien, mamá, dijo, y luego me miró directamente con esa misma suficiencia que había cargado desde la infancia. Todavía perdiendo el tiempo con tu pequeña y patética compañía. Y ahí estaba, la palabra que me había seguido como una sombra, patética. No discutí. No me defendí. No levanté la voz. Simplemente dejé que el silencio se asentara una fracción de segundo más de lo normal. Lo suficiente para que la habitación notara que no estaba siguiendo el juego. Luego me encogí de hombros como si comentara sobre el clima. Y dije, de hecho, la vendí.
Si quieres entender por qué pude sentarme en esa mesa y decir la vendí como si no significara nada, tienes que entender lo que me costó convertirme en el tipo de persona que dejó de pedir permiso para existir. No crecí con un tipo de dinámica familiar donde el amor se compartía por igual, como una comida normal que se pasa. En nuestra casa, el amor era una estrategia de inversión, y mi madre había decidido temprano quién valía la pena. Ethan era 5 años mayor que yo. Y desde el principio, no era solo mi hermano. Era el centro de atención. El niño del que hablaba como una profecía. Aquel por el que los parientes aplaudían antes de que él siquiera hubiera hecho algo. Aprendí esa realidad cuando era pequeña, lo suficientemente joven como para creer que los adultos eran justos. Recuerdo tener 8 años, de pie cerca de la puerta de la cocina con una taza barata en la mano, viendo su cumpleaños desarrollarse como una ceremonia de premios. Carol había arrastrado una bicicleta nueva al jardín, lo suficientemente brillante como para parecer cara, y los vecinos realmente salieron a verlo montarla como si fuera algún símbolo de su futuro. La gente decía cosas como, llegará lejos. Y mi madre sonreía como si ya hubiera ganado. Lo abrazó fuerte, susurrándole lo orgullosa que estaba. Como si el mundo entero tuviera suerte de presenciar a su hijo. Yo estaba unos pasos detrás con una camisa vieja que no me quedaba bien y nadie me pidió que saliera en las fotos. Nadie notó siquiera que no estaba en ellas. Esa fue la primera lección que recuerdo claramente. En nuestra familia, Ethan no solo era amado. Era celebrado, y yo era tolerada. Sus cumpleaños eran fiestas, temas, globos, fines de semana construidos a su alrededor. Los míos eran lo que mi madre podía encajar entre lo que estaba haciendo por él. Por lo general, un pastel comprado en la tienda, un par de velas, y ella disculpándose como si debiera estar agradecida de que se hubiera acordado. Un año, para su graduación, se fueron de viaje grande. Uno de esos regalos únicos en la vida que en realidad era solo una prueba de lo lejos que estaba dispuesta a llegar por él. Para mis logros, recibía sobres de efectivo dejados en el mostrador como pago. Cuando él llegó a edad escolar, Carol luchó para conseguirle una escuela privada que en realidad no podía pagar. Él tenía uniformes impecables, zapatos nuevos, tutores, deportes, clases de música, programas de verano que costaban más que nuestro coche. Yo iba a la escuela pública local con paredes desconchadas y libros de texto más viejos que yo. La diferencia no estaba oculta. Estaba justo a la vista. Y cuando era lo suficientemente joven para preguntar por qué, Carol me daba unas palmaditas en el hombro de esa manera que se sentía amable hasta que te dabas cuenta de que era un despido. Decía, Ethan necesita más estímulo. Es realmente inteligente. Tiene mucho potencial. Luego me sonreía como si me estuviera haciendo un favor y añadía, tú estarás bien, Eliza. Estarás bien. Al principio, sonaba como fe, como si creyera que yo estaría bien. Pero después de un tiempo, entendí lo que realmente significaba. Estarás bien era su manera de decir no requieres esfuerzo. Era su manera de justificar por qué podía volcarlo todo en él y aún así sentirse una buena madre. Mi padre estaba allí técnicamente. Trabajaba largas horas en un trabajo financiero y volvía a casa cansado. El tipo de cansancio que te vuelve pasivo. Cuando estaba cerca, dejaba que Carol dirigiera la casa porque era más fácil así. Ella tomaba las decisiones. Ella controlaba el dinero. Ella manejaba la narrativa familiar. Y aprendí temprano que la jerarquía no necesitaba ser hablada para ser impuesta, Ethan en el centro, Carol orbitándolo, mi padre en los márgenes, y yo en algún lugar en el borde, siempre y cuando no hiciera ruido. Para cuando tenía 12 o 13 años, dejé de pedir cosas porque ya había aprendido cuál sería la respuesta. Si Ethan quería algo, la respuesta era sí. Si yo quería algo, la respuesta era un suspiro y una demora y, finalmente, ese tipo de tal vez después que significaba nunca. Dejé de correr a la sala de estar con mis calificaciones porque ella nunca levantaba la vista lo suficiente como para verlas realmente. Siempre estaba enviando correos electrónicos a uno de los profesores de Ethan, llevándolo a practicar, presupuestando su próxima oportunidad. Cuando necesitaba algo tan simple como libros o útiles adicionales, ella me hacía justificarlo como si estuviera pidiendo un lujo. Así que descubrí cómo necesitar menos.
Aprendí a hacer las cosas yo misma porque depender de ellos se sentía como mendigar migajas. Empecé a enseñarme habilidades básicas de vida con vídeos en línea. No porque estuviera tratando de demostrar algo, sino porque sabía que nadie vendría a rescatarme. En la escuela intermedia, tomé pequeños turnos en un café cerca de la escuela, lavando platos, limpiando mostradores, haciendo lo que dejaran hacer a un niño, y ahorré cada propina. Ese dinero se convirtió más tarde en mi primera computadora de segunda mano. Y todavía recuerdo lo pesada que se sentía cuando la llevaba a casa, como si finalmente me hubiera comprado un pedazo de libertad. No estaba enojada todo el tiempo en aquel entonces. Eso es lo que la gente asume, que los niños desatendidos crecen furiosos y ruidosos. Yo no. Era callada, observadora. Empecé a notar cada pequeño momento que confirmaba la verdad, y los guardé. No como una lista para la venganza, sino como prueba de que nunca podría construir mi vida sobre ellos. En la cena, la conversación siempre pertenecía a Ethan. Sus juegos, sus notas, sus sueños. Yo estaba allí, pero no era la historia. Era la silla extra. Y en algún momento de esos años, algo dentro de mí se ajustó como un interruptor que se voltea. Dejé de intentar ser elegida. Y comencé a diseñar una vida donde ser pasada por alto no me destruiría. No lo sabía en ese momento, pero el papel que estaba cargando, el autosuficiente, el de bajo mantenimiento, el que hacía las cosas fáciles para todos los demás, se estaba convirtiendo lentamente en otra cosa. Se estaba convirtiendo en resistencia. Y la resistencia, cuando dejas de desperdiciarla en las personas equivocadas, se convierte en poder. Cuanto mayor me hacía, más me daba cuenta de que el problema no era que mi madre no me notara a veces. El problema era que ella había construido un sistema donde yo existía solo cuando podía ser útil, callada o conveniente. No importaba lo bien que me fuera en la escuela, lo responsable que me volviera, lo poco problema que causara. En su mente, Ethan era la inversión y yo era el fondo confiable. Él era el niño en el que ella necesitaba creer. Yo era la niña que ella asumía que sobreviviría sin ella. Y como sobreviví, como me adapté, como aprendí a hacer las cosas sola, ella usó eso como prueba de que tenía razón al darme menos. Así es como el favoritismo se mantiene limpio en la cabeza de un padre. No dicen, amo más a un niño. Dicen, este niño me necesita más. Dicen, este estará bien. Lo dicen con una sonrisa, como si fuera un cumplido, como si te estuvieran bendiciendo con fortaleza. Pero lo que realmente están haciendo es entregarte el abandono y llamarlo independencia. El patrón aparecía en cientos de pequeños momentos que sonarían mezquinos si los enumerara en voz alta, que es exactamente por lo que funciona. La gente no se toma en serio la muerte por cortes de papel hasta que ve el tejido cicatricial. Cuando Ethan necesitaba algo, sucedía de inmediato y sin debate, una computadora nueva, tutoría adicional, una cuota de club, un viaje de fin de semana, un traje para una pasantía, un teléfono de reemplazo porque lo necesitaba para establecer contactos. Carol no solo proveía, sobreproveía. Le daba mejoras, amortiguadores, segundas oportunidades, y luego lo llamaba apoyo. Cuando yo necesitaba algo, incluso algo básico, ella lo trataba como una negociación, como si le estuviera pidiendo que me eligiera a mí por encima de él. Cuando todo lo que pedía era ser tratada como si existiera, aprendí a bajar la voz antes de hablar. Aprendí a preguntar de una manera que no sonara a pedir. No importa si no. No te preocupes por eso. Puedo resolverlo. Dije esas frases con tanta frecuencia que se convirtieron en mi personalidad. Ni siquiera me di cuenta de que lo estaba haciendo hasta que un día tenía 17 años y mi maestra me ofreció la oportunidad de asistir a un taller de fin de semana que me ayudaría con las solicitudes universitarias, y la tarifa ni siquiera era cara. Pero mi madre todavía me miró como si hubiera pedido unas vacaciones. No dijo que no directamente. Hizo algo peor. Suspiró y preguntó si realmente lo necesitaba. Luego, la misma semana, Ethan mencionó que quería probar un nuevo programa y ella encontró el dinero sin pestañear. Ese fue el momento en que dejé de creer que la familia tenía limitaciones. La familia solo tenía limitaciones para mí. Mi papel era predecible. Yo era la que llenaba los huecos. Yo era la que no exigía nada.
Yo era la que ayudaba sin preguntar. Si Carol necesitaba a alguien para cuidar la casa, yo lo hacía. Si necesitaba a alguien para limpiar después de una fiesta para Ethan, yo lo hacía. Si necesitaba a alguien para hacer recados mientras ella se concentraba en él, yo lo hacía. Y a ella le gustaba más cuando yo era útil y silenciosa. Podía sentirlo. Su estado de ánimo hacia mí mejoraba cuando le facilitaba la vida. En el momento en que yo necesitaba atención o espacio, su paciencia se agotaba. Era sutil, casi educado, lo que hacía que fuera tan difícil de acusar. Cuando tu madre no es abiertamente cruel, cuando no está gritando, golpeando o insultándote, empiezas a cuestionar tu propia realidad. Empiezas a pensar que tal vez eres dramática, tal vez estás celosa, tal vez eres desagradecida. Y esa era la trampa. El patrón no era lo suficientemente fuerte como para llamarlo abuso, pero era lo suficientemente constante como para moldear todo mi sistema nervioso. Aprendí a sentarme en el borde de las habitaciones. Aprendí a esperar a que las conversaciones me incluyeran y luego dejé de esperar cuando nunca lo hacían. Aprendí a cenar escuchándolos hablar de Ethan como si él fuera el único futuro digno de ser discutido. Aprendí a celebrarme en silencio porque cuando intentaba compartir buenas noticias, caían como una molestia. Si llegaba a casa con un examen de AI, y Carol me daba esa misma sonrisa rápida que le daría a la foto de un bebé desconocido. Eso es bueno, cariño. Luego volvía al horario de Ethan, a las necesidades de Ethan, al potencial de Ethan. No me odiaba. Esa es la parte que lo hacía tan confuso. Simplemente no me priorizaba. Y con el tiempo, no ser priorizada se convierte en no ser vista. Te convierte en alguien que deja de esperar calidez, deja de esperar protección, deja de esperar cuidado. Y la gente piensa que eso te hace fuerte. No lo hace. Te hace cuidadosa. Te hace callada. Te hace dejar de alcanzar. Así es como me convertí en la hija fácil, la de bajo mantenimiento, la que ella podía ignorar sin consecuencias. Y lo más enfermizo es que Ethan también aprendió este patrón. Aprendió que la casa giraba a su alrededor, que la devoción de mi madre estaba garantizada, y que yo era la silla extra que siempre se ajustaría. Creció viéndome aceptar menos, e interpretó mi silencio como permiso. Así que, cuando fuimos adultos, la forma en que me trataba ya ni siquiera era personal. Era automático. Me hablaba como si estuviera detrás de él en la jerarquía porque nunca le enseñaron lo contrario. Podía burlarse de mis intereses, minimizar mi trabajo, llamar patética a mi compañía, y se sentía seguro haciéndolo porque sabía que Carol nunca lo corregiría. En su mundo, su confianza importaba más que mi dignidad. Y eso fue lo que finalmente hizo que todo encajara para mí. No era solo que me pasaran por alto. Estaba siendo utilizada como contraste, como la prueba de que Ethan era especial, como el hermano callado que lo hacía parecer más brillante. Yo era el aterrizaje suave que hacía que el ego de todos los demás se sintiera estable. Y una vez que vi eso claramente, una vez que dejé de romantizar a mi madre y comencé a observarla como a una persona con opciones, el dolor cambió de forma. Dejó de ser tristeza y comenzó a ser algo más frío. No rabia, no venganza, solo una certeza privada de que nunca más construiría mi vida dentro de un sistema diseñado para mantenerme pequeña. Esa conciencia no me hizo ruidosa. Me hizo desaparecer a propósito. Me hizo retirar mi necesidad de ellos como alguien que retira lentamente dinero de una cuenta que sabe que eventualmente se vaciará. Dejé de compartir. Dejé de preguntar. Dejé de tener esperanza. Y cuanto más dejaba de hacer, más obvio se volvía cuánto de mi existencia realmente habían estado reteniendo en primer lugar. Para cuando me fui a la universidad, no lo hice con drama. No cerré puertas de golpe ni di discursos sobre lo injusto que era todo. Simplemente me fui en silencio, como alguien que ha aprendido que mendigar amor solo les enseña a las personas que tienen derecho a racionarlo. Fui aceptada en un buen programa en la ciudad de Rainier, informática, con una beca parcial. Y recuerdo sentarme al borde de mi cama releer el correo electrónico hasta que las palabras se volvieron borrosas, no porque pensara que era un milagro, sino porque se sintió como la primera puerta que había abierto yo misma. Entré a la cocina para decírselo a mi madre, y ella sonrió a la pantalla como si fuera una actualización del clima. Eso es genial, cariño.
dijo. Y antes de que la calidez pudiera asentarse, me preguntó si podía ayudarla a revisar un correo electrónico para uno de los profesores de Ethan. Esa fue mi confirmación. Incluso mi escape seguía siendo solo una pausa entre su enfoque en él. Una semana después, Ethan fue aceptado en una escuela de élite y la casa se transformó en un estadio. Vinieron parientes. Hubo pancartas, champán, fotos, lágrimas. Carol habló de su futuro como si perteneciera a toda la familia, como si su éxito fuera una herencia compartida. Cuando llegó el momento de que yo me mudara, me abrazó en la acera, dijo que estaba orgullosa y se fue conduciendo porque llegaba tarde. Cuando fue el momento de que él se fuera, voló con él, cargó cajas hasta su dormitorio, decoró su habitación y publicó un álbum completo en línea como si estuviera enviando a un príncipe a su reino. Ese contraste podría haberme roto si todavía estuviera tratando de ganarme su afecto. Pero para entonces, algo dentro de mí ya estaba cambiando. No esperaba justicia. Estaba recolectando información. Me mudé a un apartamento destartalado cerca del campus con compañeros de cuarto que eran ruidosos, amables y estaban arruinados como yo. Mi beca cubría parte de mi matrícula, pero no lo suficiente como para fingir que tenía una red de seguridad. Así que trabajé. Conseguí un trabajo en una cadena de cafeterías a pocas cuadras del campus y me levantaba antes del amanecer, me ponía ese delantal, pasaba las mañanas sonriendo a personas que no me notaban, y luego corría a las conferencias con manchas de cafeína en las mangas. Me sentaba en la biblioteca con una computadora de segunda mano que se calentaba y funcionaba lentamente, enseñándome material adicional a través de vídeos gratuitos porque los libros de texto eran caros y nadie en casa iba a ayudar. La mayoría de los estudiantes estaban creando vidas sociales. Yo estaba creando habilidades. Y no me sentía mal por mí misma. No de la manera que la gente espera. Había algo extrañamente tranquilizador en conocer las reglas. Si quería algo, tenía que hacerlo realidad. Nadie me iba a dar una ventaja, lo que significaba que nadie podría quitármela tampoco. Ahí es cuando mi retiro emocional realmente comenzó. No de la escuela, no de la vida, solo de ellos. Dejé de llamar a Carol para compartir pequeñas actualizaciones porque ya sabía cómo iría la conversación. Escucharía fragmentos y luego volvería a Ethan como la gravedad. Dejé de contarle sobre mis calificaciones, mis proyectos, mis pequeñas victorias. Dejé de intentar darle una versión de mí por la que pudiera aplaudir porque ella ya había decidido quién merecía el aplauso. Y una vez que dejas de actuar para alguien, empiezas a escuchar lo silenciosa que se vuelve tu vida realmente. Me concentré en las cosas que me daban esa sensación eléctrica de progreso. El momento en que una línea de código finalmente funcionaba. El momento en que un concepto encajaba. El momento en que me di cuenta de que podía construir algo desde cero sin el permiso de nadie. La idea de mi aplicación no vino de una presentación llamativa. Vino del agotamiento. Vi a la gente a mi alrededor quemarse, saltarse comidas, pasar noches sin dormir, viviendo como si sus cuerpos fueran prescindibles. Escuché a mis compañeros de cuarto quejarse de sentirse como zombies, de desear que algo les recordara que se cuidaran sin sentirse como una alarma molesta. Una tarde, sentada en una mesa pegajosa de café entre turnos, se me ocurrió de manera tan simple que casi me pareció estúpida. ¿Qué pasaría si hubiera una herramienta limpia y simple que ayudara a las personas a rastrear lo básico? Sueño, movimiento, comida, agua, y los empujara de una manera que se sintiera como un amigo, no como una conferencia. Empecé a esbozarla en un cuaderno barato. Pantallas aproximadas, gráficos básicos, pequeños recordatorios que sonaban como mensajes de texto en lugar de advertencias. No le dije a Carol. No le dije a Ethan. No lo anuncié como me habían entrenado para hacer cuando quería atención. Simplemente empecé a construir. Las noches se convirtieron en rutinas. Turno de trabajo, clase, fideos instantáneos, código hasta las 2 de la mañana, dormir, repetir. La primera versión era fea pero funcional. Se la di a algunos compañeros de clase, les dije que fueran brutalmente honestos, y lo fueron. La destrozaron. Me dijeron lo que apestaba, lo que los confundía, lo que querían. Y en lugar de tomármelo como algo personal, lo arreglé una y otra vez. Pequeñas mejoras, pequeñas actualizaciones,
pequeños momentos en los que me di cuenta de que podía manejar las críticas sin derrumbarme porque había estado manejando el desprecio en silencio toda mi vida. La gente empezó a usarla, no como un favor, no porque sintieran lástima por mí, sino porque ayudaba. Un estudiante se lo contó a su novio. Un amigo lo contó en un chat grupal. Alguien dejó una reseña aleatoria que me hizo llorar en un cubículo del baño del trabajo porque fue la primera vez que me sentí vista por un extraño de una manera que mi propia familia nunca logró. Cuando la aplicación generó su primera pequeña cantidad de dinero, nada impresionante, pero real. Me quedé mirando los números y sentí que algo cambiaba de nuevo más profundamente. No se trataba de ingresos. Se trataba de prueba. Prueba de que lo que construí con mis propias manos tenía valor. Y cuanto más crecía, más me retraía, no de forma depresiva, sino disciplinada. Dejé de necesitar la atención de mi familia porque estaba demasiado ocupada creando una vida donde su atención no importaría. Cuando Carol llamaba, seguía siendo lo mismo. Se desbordaba sobre los eventos de networking de Ethan, sus sueños, su potencial, incluso cuando esos sueños nunca se convertían en nada. Una noche intenté contarle sobre mi aplicación. Solo una pequeña actualización. 1000 usuarios, gente usando algo que hice. Y ella dijo las palabras que siempre decía como un reflejo: eso es bueno, cariño. Luego inmediatamente empezó a hablar de una posible pasantía que Ethan podría conseguir porque a algún profesor le gustaba. Escuché en silencio, teléfono en el oído, y sentí que ese cambio interno se completaba. No era ira. No era angustia. Era el momento en que entendí que había terminado de ofrecerme a alguien que solo sabía valorarme en comparación con otra persona. Dejé de mencionarlo después de eso. Les dejé creer que solo estaba haciendo cosas de computadora y saliendo adelante. Mantuve mi vida pequeña por fuera, no porque fuera pequeña, sino porque la privacidad era el primer límite que se me había permitido tener. Y mientras Carol y Ethan seguían viviendo en la misma jerarquía como si fuera permanente, yo ya me había ido. No físicamente, todavía no. Pero emocionalmente, ya había dejado su casa. Ya había salido de su órbita. El resto de la historia, el dinero, la venta, la mesa de Navidad, fue solo el momento en que finalmente notaron el espacio que había estado creando silenciosamente. El punto de no retorno no fue el día en que mi aplicación superó el 1.000.000 de usuarios. Y no fue el día en que se comunicó el primer comprador serio. Ni siquiera fue el momento en que firmé los papeles finales y vi un número aparecer en mi cuenta que parecía irreal. El punto de no retorno fue más silencioso que eso. Fue una decisión que tomé mucho antes de Navidad, cuando Carol todavía pensaba que mi vida estaba bien, y Ethan todavía me hablaba como si yo fuera su pequeña sombra. Después de la universidad, me gradué temprano, no porque estuviera persiguiendo alguna historia inspiradora, sino porque no podía permitirme quedarme más de lo necesario. Mientras otros estudiantes hablaban de años sabáticos y viajes, firmé un contrato de arrendamiento para un pequeño espacio de oficina en el distrito tecnológico de la ciudad de Rainier, un edificio gris con luces parpadeantes y alfombras feas y vistas a un estacionamiento. Fue la primera habitación en mi vida que me perteneció por completo. Registré documentos, constituí la empresa, abrí cuentas, me mudé a ese espacio con 2 escritorios desparejados y un sofá de segunda mano. Mis días se convirtieron en una rutina tan constante que dejó de sentirse como un esfuerzo y comenzó a sentirse como identidad. Las mañanas eran tickets de soporte y corrección de errores. Las tardes eran características. Las noches eran tutoriales de marketing y más código. Respondí a cada reseña yo misma. Envié mensajes a los usuarios que se dieron de baja para preguntarles por qué. Le rogué a un diseñador en línea que hiciera que la interfaz no pareciera algo construido en un sótano. Lentamente, los números subieron. La gente comenzó a compartir capturas de pantalla de su progreso. Los entrenadores pidieron recomendarla. Los gimnasios pidieron integración de marca. Dije que sí a todo y construí un nivel de pago simple. Nada llamativo, solo algunas ideas adicionales por unos pocos dólares al mes. Cuando los ingresos por suscripción finalmente se vieron como una empresa real en lugar de un pasatiempo, contraté a 2 desarrolladores junior. Chicos como yo, inteligentes, hambrientos, pasados por alto. Nos apiñamos en esa pequeña oficina,
sobreviviendo con café barato y comida para llevar, lanzando actualizaciones cada semana, viendo cómo tomaba forma algo real. Y mientras todo eso sucedía, el destino de Ethan comenzó a hacer lo que siempre hacía, colapsar en el momento en que requería disciplina real. Su primer intento de startup murió rápido. Quemó una gran cantidad del dinero de Carol, la cerró y se mudó de regreso a casa como si fuera normal retirarse a la misma casa que siempre lo había protegido de las consecuencias. Carol me llamó llorando, no por sus propias decisiones, no por el desequilibrio que había creado, sino por lo duro que era el mundo para su hijo. Que solo necesitaba un buen descanso. Que estaba preocupada por su confianza. No preguntó qué estaba construyendo. Preguntó si podía ser comprensiva. Preguntó si podía ser solidaria. Era el mismo patrón, solo que vestido con lenguaje adulto ahora. Y cuando finalmente preguntó por mí, salió vago y despectivo, como si estuviera hablando de un pasatiempo que alguien hace los fines de semana. Esa cosa de la aplicación sigue yendo bien. Eso fue todo lo que dijo. Ese era el espacio que ella me dejaba. Mantuve mis respuestas cortas. Sí, está bien. No mencioné los ingresos. No mencioné a mi equipo. No mencioné las asociaciones que estaba negociando con empresas reales. No porque me estuviera escondiendo por miedo, sino porque ya sabía lo que pasaría si se lo decía. O lo minimizaría hasta que sonara inofensivo o intentaría convertirlo en algo para Ethan, y ya no estaba dispuesta a ser utilizada de esa manera. Alrededor de ese tiempo, un tipo de desarrollo de negocios de una importante empresa de tecnología se puso en contacto conmigo sobre opciones estratégicas. La reunión fue en un edificio de cristal que olía a café caro y ambición. Entré usando mi único blazer decente, palmas sudorosas, tratando de no parecer una chica que todavía cenaba frente a una computadora portátil. Ofrecieron comprar mi compañía por 50 millones. ¿50? Era más dinero de lo que mi cerebro infantil podía siquiera comprender. Por una fracción de segundo, imaginé llamar a Carol. Imaginé su voz finalmente cambiando. Imaginé que decía, sabía que podías hacerlo, como si hubiera estado animándome en secreto todo el tiempo. Y luego escuché el resto de la oferta. Querían control total. Querían exprimir la aplicación en algo que hiciera dinero primero y ayudara a las personas después. Querían convertir la confianza en un embudo. Dije que no. Mis abogados actuaron como si hubiera perdido la cabeza. Pero ese no fue el primer momento en que sentí algo que no tenía nada que ver con la venganza y todo que ver con el respeto propio. No iba a dejar que otra persona arruinara lo que construí solo porque me habían entrenado para aceptar migajas. Rechazar esa oferta envió un mensaje al mundo que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba enviando. Si a un gran actor le interesaba, a otros también. Una firma de capital de riesgo se puso en contacto a continuación. No querían comprar, querían invertir. Negocié duro, acepté financiación sin ceder el control, y la compañía creció más rápido que nunca. Nueva oficina, más contrataciones, integraciones con las principales plataformas portátiles, usuarios en aumento, ingresos en aumento. Firmé para un modesto ático con una vista que todavía apenas miraba porque trabajaba mucho. Todavía me vestía igual. Todavía conducía un coche viejo. Por fuera, no parecía alguien con poder, y eso era intencional. El poder es más fácil de proteger cuando la gente no lo reconoce. Luego llegó la oferta que se mantuvo, de un grupo de atención médica. Más grande, más silencioso y más inteligente que el gigante tecnológico. No querían destripar el producto. Querían mantener a mi equipo, mantener la marca y usar su alcance para escalarla de una manera que todavía tuviera sentido. Ofrecieron 150 millones. Meses de negociaciones seguidos. Contratos, llamadas, números que hacían que mi cabeza se sintiera distante de mi cuerpo. Cuando finalmente firmé, salí de esa reunión entumecida. Después de impuestos, después de pagar bonificaciones a mi equipo, después de honorarios, me quedaban unos 90 millones. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de algo que debería haberme hecho sentir triunfante, pero no lo hizo. No tenía ganas de celebrar. Me sentía cansada. No porque el dinero sea pesado, sino porque te obliga a enfrentar finalmente la historia de la que vienes.
No llamé a Carol. No llamé a Ethan. Llamé a una terapeuta. Sentada en una oficina tranquila, dije en voz alta lo que nunca me había permitido decir, que ser la niña invisible no solo duele, sino que te recablea. La terapia se convirtió en meses. Comencé a donar en silencio a organizaciones sin fines de lucro de salud mental, especialmente aquellas centradas en mujeres que no podían pagar la atención, porque sabía cómo se siente necesitar ayuda y que nadie se la tome en serio. Y en algún momento de esos meses, me di cuenta de que mi ira no era del tipo que quiere gritar. Era del tipo que quiere un cierre. No el tipo dramático. No el tipo de venganza de dibujos animados. El tipo en el que vuelves al lugar que te entrenó para ser pequeña y observas lo que sucede cuando te niegas a encogerte. Fue entonces cuando se acercó la Navidad y me encontré mirando vuelos de regreso a la ciudad de Rainier. Mi terapeuta lo llamó un experimento. No vas a volver para ser amada, me dijo. Vas a volver para observar. Y entendí exactamente lo que quería decir. Ya no quería la aprobación de Carol. Ya no quería el respeto de Ethan. Quería ver con mis propios ojos qué pasaría si dejaba de protegerlos de la verdad. Ese fue el punto de no retorno. En el momento en que reservé ese vuelo, supe que la vieja dinámica ya estaba muerta. Simplemente no se habían enterado todavía. Cuando le dije a Carol que podía ir a Navidad, respondió como si acabara de recuperar algo que asumía que siempre estaría disponible. Había una urgencia en sus mensajes que casi parecía falsa, como si estuviera emocionada por la idea de que yo regresara al papel que había dejado atrás. No preguntó por qué estaba repentinamente libre. No preguntó dónde me quedaría. No preguntó nada que requiriera que imaginara mi vida como real y separada de la suya. Simplemente dijo que Ethan estaría allí también. Y añadió ese pequeño corazón como si estuviera sellando un agradable recuerdo familiar por adelantado. Me dijo todo. En su mente, la historia seguía siendo la misma. Ethan era el centro. Ella era la gerente. Y yo era la pieza extra que completaba la imagen cuando era conveniente. Incluso reservar un hotel no se registró como un límite para ella. No protestó. No preguntó. No se lo tomó como algo personal porque tomarlo como algo personal requeriría reconocer que yo podría tener razones. Y ella era alérgica a las razones cuando involucraban a ella. Esa es la cosa sobre las personas que se benefician de una dinámica. No la examinan. Simplemente asumen que es natural. La mañana de Navidad, cuando llegué a su casa, todo se desarrolló como ella esperaba. El abrazo rápido, los comentarios superficiales, el pivote inmediato hacia las actualizaciones de Ethan. Está mucho mejor. Tiene este nuevo plan. Estoy muy orgullosa. Su voz tenía ese brillo practicado, como si estuviera tratando de pulirlo frente a mí, como si mi presencia fuera un espejo que necesitaba reflejar su valía. Ethan actuó como si todavía tuviera la ventaja. Esa sonrisa torcida, los pequeños comentarios, la forma en que hablaba de mi trabajo como si fuera una linda obsesión que nunca daría sus frutos. Y Carol se lo permitió porque siempre lo había hecho. Lo observó burlarse de mí como se observa a dos niños molestarse entre sí, como si fuera inofensivo. Como si el objetivo no fuera siempre el mismo. Me dio una toalla, me puso en la cocina, me dejó ser útil. Era casi reconfortante para ellos. Podía sentirlo. Como si mi regreso validara su mundo. Como si en el momento en que crucé la puerta, la jerarquía volviera a su lugar y pudieran relajarse. Carol le sirvió vino a Ethan sin pensar. Me dio agua como si no hubiera envejecido. Habló de su empresa como si ya fuera un éxito, como si solo estuviera esperando que el mundo reconociera lo que ella siempre había sabido. Incluso me miró en un momento y dijo, «¿Sabes? Le dije que le ayudaría a ponerlo en marcha». Con ese tono, que en realidad no pedía mi opinión. Pedía mi acuerdo. Como, se suponía que debía sentir y confirmar que, por supuesto, los recursos familiares debían ir a él de nuevo. Por supuesto, tenía sentido. Por supuesto, merecía otro empujón. No reaccioné. Solo escuché. Y me di cuenta de algo que me calmó extrañamente. No estaban siendo crueles porque estuvieran enojados conmigo.
Estaban siendo descuidados porque creían que todavía era inofensiva. Creían que todavía la necesitaba, todavía la quería, todavía quería desesperadamente un asiento en su mesa para tragar lo que fuera que me dieran. Esa creencia los hizo audaces. Los hizo cómodos. Los hizo descuidados. En la cena, Carol le pasó la comida a Ethan primero, se rió de chistes que no eran graciosos, se inclinó hacia él de la manera en que siempre lo había hecho, como si el resto del mundo pudiera desaparecer siempre y cuando su hijo dorado se sintiera grande. Ethan se lanzó con su plan con una confianza que no se había ganado. Algo sobre una tienda de artículos deportivos en línea, un mercado abierto, el tipo de idea de negocio que suena impresionante solo si nadie pide detalles. Carol asintió como si estuviera presentando un plano para la grandeza. Siguió diciendo cosas como, ha trabajado muy duro. Y esta vez va en serio. Y todo lo que necesita es un poco de capital. Como si ya hubiera decidido que lo proporcionaría. Y lo había hecho. Siempre lo había hecho. El derecho se sentó en la habitación como una cuarta persona. Ethan no estaba avergonzado de hablar de necesitar ayuda porque nunca había sido entrenado para sentir consecuencias. Carol no estaba avergonzada de ofrecer porque había construido su identidad en torno a ser el tipo de madre que sacrifica todo por su hijo. Y yo me senté allí en mi vieja silla, tomando pequeños sorbos de agua, observándolo repetir el mismo ritual como si los últimos 20 años no les hubieran enseñado nada. Cuando Carol finalmente se volvió hacia mí, no fue porque tuviera curiosidad. Fue porque recordó que se suponía que debía hacer un esfuerzo educado. Entonces, Eliza, dijo, cortando su pavó, todavía estás haciendo tu trabajo de computadora, ¿verdad? ¿Todavía trabajando en esa aplicación? No fue una pregunta real. Era una casilla de verificación. Respondí como siempre lo había hecho, sí, todavía trabajando en ello. Y ella sonrió, aliviada, porque significaba que no tenía que involucrarse. Mientras puedas pagar tus facturas, dijo en ese tono ligero que los adultos usan cuando hablan con alguien a quien no se toman en serio. Y Ethan aprovechó esa apertura como si fuera su derecho. Sonrió, agitó su vino y dijo, está bien, mamá. Tiene su pequeño proyecto. Luego me miró, ese brillo condescendiente agudizándose, y dijo la frase que había estado esperando decir toda la noche, la que lo hacía sentir más grande. ¿Todavía perdiendo el tiempo con esa compañía patética tuya? Carol no lo corrigió. No parpadeó. Ni siquiera se sintió incómoda. En su mundo, era normal que él me hablara con superioridad. Era normal que yo lo aceptara. Y en ese momento, pude sentir cuán seguros estaban. Seguros de que nada de lo que yo hiciera importaba. Seguros de que Ethan siempre sería aquel por el que valía la pena apostar. Seguros de que yo siempre sería la hermana callada que absorbía el desprecio y mantenía la paz. Pensaron que habían ganado porque pensaron que el juego seguía siendo el mismo. Pensaron que habían ganado porque no sabían que el cambio más peligroso ya había sucedido dentro de mí. No estaba allí para discutir. No estaba allí para rogar por espacio. No estaba allí para pedirles que finalmente me vieran. Estaba allí porque ya había construido una vida donde su visión no me definía. Y ahora quería ver qué pasaría cuando dejara de encogerme para proteger su comodidad. Su confianza era casi amable en su descuido. Ethan hablaba como un rey porque todavía creía que era dueño de la habitación. Carol sonreía como una mujer que todavía creía que la historia de su familia estaba intacta. Y yo me senté allí perfectamente quieta porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que las próximas palabras de mi boca cambiarían la atmósfera de una manera de la que no podrían hablar. Y en el momento en que decidí dejar que eso sucediera, la vieja jerarquía ya se estaba derrumbando. Simplemente no habían escuchado el crujido todavía. Cuando Ethan dijo patética, no sentí el impulso de defenderme. Ese impulso había muerto hacía años por falta de uso. Simplemente observé su rostro mientras disfrutaba la palabra como siempre lo había hecho, como si me estuviera lanzando algo que creía que iba a aterrizar. Carol también estaba mirando, no para protegerme, sino para ver si reaccionaría de una manera que interrumpiera la comodidad de la mesa. La versión anterior de mí se habría reído educadamente, tal vez habría hecho una pequeña broma, tal vez habría cambiado de tema. Eso es lo que esperaban.
En eso contaban. Pero ya no estaba allí para hacer las cosas fáciles. Dejé que un latido de silencio se estirara justo lo suficiente para que la habitación lo sintiera. Y luego me encogí de hombros ligeramente como si la conversación me hubiera aburrido. De hecho, dije, calmada, la vendí. El aire cambió tan rápido que fue casi físico. Ethan soltó una risa corta como si hubiera escuchado un chiste y no quisiera darme la satisfacción de tomarlo en serio. Carol se congeló con el tenedor a medio camino de su boca, sus ojos se movieron hacia mí con una atención repentinamente incómoda, el tipo que nunca daba a menos que algo amenazara la posición de Ethan. «La vendiste», repitió Ethan, haciendo comillas con los dedos como si estuviera burlándose de un niño jugando a fingir. «¿A quién?» «A tu compañero de piso». No sonreí. No piqué el anzuelo. «A un grupo de atención médica», dije, y decir esas palabras en voz alta en esa casa se sintió extraño, como hablar un idioma que nunca se habían molestado en aprender. Ethan se reclinó en su silla, todavía sonriendo, todavía a salvo dentro de su suposición de que yo no podría haber hecho nada real sin que él lo supiera. «Bien», dijo, con la voz goteando sarcasmo. «¿Y qué? ¿Cuánto ganaste?» «Un par de cientos de miles, ¿suficiente para salir de tu cajita de zapatos?» Carol me estaba mirando ahora, con los ojos muy abiertos, como si su cerebro estuviera tratando de ponerse al día con una realidad para la que nunca se había preparado. «¿Cuánto?», preguntó, suave, casi temerosa, como si no quisiera escuchar la respuesta, pero no pudiera detenerse. Ethan intervino más fuerte, más agudo. «Sí, ¿cuánto exactamente?» Había un desafío en sus ojos. El mismo desafío que siempre había llevado. La creencia de que no importaba lo que yo dijera, él todavía estaría por encima de mí. Mantuve su mirada e hice algo que nunca había hecho en esa mesa antes. Controlé el ritmo. Dejé que el silencio se asentara el tiempo suficiente para hacerlos sentir incómodos. Los dejé esperar. Luego lo dije claramente sin énfasis, sin entrega teatral, como si estuviera leyendo un recibo. 150 millones. La mandíbula de Ethan cayó tan fuerte que parecía que su rostro había olvidado cómo funcionar. El tenedor de Carol se le resbaló de los dedos y golpeó su plato, el sonido agudo en el silencio repentino. Su piel perdió color como si alguien hubiera abierto un enchufe. Por un segundo, nadie se movió. Luego Carol susurró, «No es gracioso, Eliza». Su voz temblaba como si me estuviera rogando que lo retirara. No porque le importaran mis sentimientos, sino porque necesitaba que el mundo que había construido se mantuviera intacto. Ethan salió del shock y se lanzó a la negación como si fuera un salvavidas. «Estás mintiendo», dijo. «Nadie paga tanto por alguna estúpida aplicación de teléfono. Ni siquiera eres tan lista». Lo dijo con pánico en la voz porque el insulto no estaba destinado a herirme más. Estaba destinado a rescatarlo a él. No discutí. No enumeré mis logros. No les dije lo que había sacrificado. Simplemente saqué mi teléfono, lo desbloqueé y les giré la pantalla. Tenía mi aplicación bancaria abierta, no porque quisiera presumir, sino porque sabía exactamente cómo iría esto. Las personas que te ignoran durante años no creen de repente cuando hablas. Creen en los números. Carol se inclinó, sus ojos recorriendo los dígitos, sus labios moviéndose mientras trataba de contar las comas, su expresión colapsando en algo entre la incredulidad y la vergüenza. Ethan le arrebató el teléfono de las manos, temblando, desplazándose como si esperara que se abriera una trampilla, como si esperara que revelara que era una captura de pantalla falsa. Cuando no pudo encontrar la mentira, agarró su propio teléfono y comenzó a escribir frenéticamente, la forma en que las personas inseguras lo hacen cuando la realidad no coincide con la historia que se han contado a sí mismas. Unos segundos después, vi su rostro endurecerse cuando encontró el artículo. Sus gafas reflejaban el titular. Se desplazó, murmurando frases en voz baja. Y supe que estaba leyendo las mismas palabras que una vez leí sola en medio de la noche en silencio, sin nadie a quien llamar. Una joven fundadora, una aplicación de salud, una venta por 150 millones. Mi nombre, mi rostro, prueba de que existía. Cuando me miró de nuevo, la suficiencia había desaparecido. Los ojos de Carol estaban llorosos ahora.
¿Por qué no nos dijiste?, susurró, como si hubiera ocultado algo de ellos que les pertenecía. ¿Cómo pudiste guardar algo así de tu propia familia? Fue entonces cuando algo frío y limpio se asentó en mi pecho. No ira, no crueldad, solo claridad. Porque en esa frase no se estaba disculpando. No estaba reflexionando. No estaba preguntando cómo se había perdido mi vida. Me estaba acusando de retener el acceso. Reaccionó como alguien que acaba de descubrir que ha sido encerrado fuera de una habitación que asumía que era suya. Exhalé lentamente, casi divertido. Lo mismo que tú mantuviste todo para Ethan, dije, y mi voz se mantuvo tranquila porque no lo decía para lastimarla. Lo decía porque era verdad. Lo nombré pieza por pieza sin levantar el volumen. La escuela privada, los viajes, el dinero que le dio para su fallida startup, la forma en que olvidaba mis cumpleaños o los trataba como tareas, la forma en que voló para ayudarlo a establecerse en su sueño mientras yo me mudaba con ropa de cama de segunda mano y sin fotos. La boca de Carol se abrió y se cerró. Intentó formar las viejas defensas. Eso no es justo, logró decir. Hicimos lo mejor que pudimos. Te apoyamos. Siempre. No, la interrumpí, más agudo de lo que pretendía, pero aún controlado. Ustedes lo apoyaron a él. Invirtieron en él. Construyeron toda su vida a su alrededor. Me dijeron que estaría bien. Y luego actuaron como si eso significara que no tenían que intentarlo. Ethan golpeó la mesa con el puño, haciendo que los vasos saltaran. ¿Y qué?, gritó, con la voz quebrada. Me levanté lentamente y la habitación se sintió más pequeña. Mis manos estaban firmes. Mi corazón no latía rápido. Era casi pacífico, como si el momento que había estado buscando durante años finalmente hubiera llegado, y simplemente estuviera entrando en él. La suerte no escribió ni una sola línea de código, dije. La suerte no respondió a los clientes a las 3 de la mañana. La suerte no rechazó una oferta de 50 millones porque no era correcta. La suerte no construyó mi vida. Yo lo hice. Luego miré a Carol. La miré de verdad. Y por primera vez, la vi sin la neblina de la esperanza infantil. Se veía pequeña, sacudida, como si los cimientos en los que se había basado se hubieran agrietado justo por la mitad. Hablé suavemente, y esa suavidad aterrizó más fuerte de lo que un grito podría haberlo hecho. Apostaste todo por el hijo equivocado, dije. Y ahora estás enfadada porque el que ignoraste aprendió a ganar sin ti. Carol extendió la mano como si fuera a agarrar mi muñeca, como si pudiera físicamente arrastrarme de vuelta a mi papel. Eliza, espera, dijo, con voz urgente. Podemos hablar de esto. Quizás podrías ayudar. Ayudar a tu hermano a invertir. Somos familia. Ahí estaba. No una disculpa, no rendición de cuentas. Solo un alcance instintivo a mis recursos, como si mi éxito finalmente fuera valioso solo porque podía ser redirigido hacia Ethan. Y ese fue exactamente el momento en que la venganza se hizo real, incluso si no levanté un dedo contra ellos. Porque mi venganza no fue gritar. No fue humillación. No fue quitarles nada. Fue negarme a darles lo que se habían entrenado para esperar. Tomé mi teléfono, lo guardé en mi bolsillo y negué con la cabeza una vez. Si me mantuve unida, dije en voz baja. Durante años. Simplemente nunca te diste cuenta. Empujé mi silla hacia atrás, las patas raspando el suelo con un sonido que se sintió como el final de algo. Las luces de Navidad parpadearon en la ventana detrás de ellos, reflejándose en sus rostros atónitos. Los miré por última vez, no con triunfo, no con lástima, solo con finalidad. Disfruten la cena, dije. Feliz Navidad. Y luego salí. Los dejé sentados allí con su pavó y su jerarquía y el silencio que siempre habían esperado que yo tragara. No cerré la puerta de golpe. No lloré en el camino de entrada. No me di la vuelta para ver si Carol me seguía. Simplemente salí al aire frío y me fui conduciendo. Y en ese momento, el valor, el acceso y el poder que asumían que siempre les pertenecerían desaparecieron silenciosamente. Las consecuencias no explotaron en el momento en que me fui.
No llegaron como una llamada telefónica dramática o un colapso instantáneo. Llegaron como suelen hacerlo las consecuencias cuando la gente ha pasado años evitándolas. Lenta, humillante e innegable. Esa noche, de vuelta en mi hotel, me quité los zapatos, me senté al borde de la cama y miré fijamente las luces mojadas de la ciudad a través de la ventana. Esperaba que mi teléfono se iluminara de inmediato porque conocía a Carol. Conocía a Ethan. Sabía cuán rápido recurrían al control cuando sentían que se les escapaba, pero no pasó nada. El silencio duró más de lo que pensé, y por un breve momento, casi me pregunté si estaban sentados en esa mesa reflexionando de verdad. Luego llegó la mañana y recordé que no estaban hechos para la reflexión. Estaban hechos para la culpa. Los primeros mensajes fueron de Carol. Mensajes de texto largos que intentaban sonar amorosos mientras aún me acusaban. Escribió sobre la familia, sobre malentendidos, sobre lo herida que estaba, que había avergonzado a Ethan. No mencionó lo que él me había dicho. No mencionó los años de desequilibrio. Se centró en la parte en la que su historia perfecta había sido interrumpida frente a su hijo dorado. Luego Ethan intervino y sus mensajes fueron más cortos, más agudos, más enojados. Me llamó egoísta, desagradecida. Dijo que le había dado la espalda a las personas que me criaron, como si criarme hubiera sido algo que hicieron con intención en lugar de algo que sucedió mientras se volcaban en él. No respondí. No los corregí. No me defendí. No quedaba nada que explicar. Unos días después, llegó el siguiente movimiento, y fue tan predecible que casi me hizo sonreír. Una carta de un abogado que representaba a ambos exigiendo dinero, no una solicitud, no una conversación, una demanda. Querían una compensación por el apoyo. Afirmaron que habían proporcionado vivienda, comida, educación, el costo de criarme, 3 millones. Leerlo se sintió como ver a alguien ponerle precio a una infancia en la que apenas se presentaron. No solo fue insultante. Fue revelador. Esa carta no se trataba de necesidad. Se trataba de derecho. Era ellos tratando de convertirme de nuevo en un activo del que podían extraer porque ahora sabían que tenía valor. Le entregué la carta a mi abogado y le dije que no quería drama. Quería distancia. Él respondió en un lenguaje más frío de lo que yo podría hablar jamás, educado y letal, lo rechazó. Luego adjuntó un desglose detallado del historial financiero de la familia reunido con mi contador. Cada pago importante vinculado a Ethan, escuela privada, viajes, tutores, cheques para su empresa fallida, grandes transferencias etiquetadas como ayuda, y junto a mi nombre, un cero limpio e inconfundible. Sin inversión, sin aumentos de matrícula, sin extras, ni siquiera el tipo de pequeño apoyo que a Carol le gustaba reclamar más tarde cuando quería parecer justa. Simplemente nada. Al final de la carta de mi abogado, añadió una frase más que acabó rápidamente con la fantasía. Si seguían adelante con su reclamo, esos registros podrían hacerse públicos. Esa fue la línea que lo hizo. Porque Carol no quería rendición de cuentas. Quería control. Y los registros públicos significaban que la gente vería la verdad que se había pasado años disfrazando cómo hacer lo mejor que podía. El siguiente mensaje de ella fue frenético y corto. Estaban retirando el reclamo. Olviden a los abogados. Seamos familia. No fue una disculpa. Fue retirada. Y una vez que la puerta del dinero se cerró, una vez que se dieron cuenta de que no podían intimidar su camino hacia mi vida financieramente, la dinámica comenzó a colapsar por sí sola. Ethan ya era inestable antes de Navidad. Había estado viviendo de confianza prestada toda su vida. Confianza que Carol había inflado protegiéndolo de las consecuencias. Mi frase en esa mesa no solo fue vergonzosa para él. Fue una crisis de identidad. Lo obligó a considerar la posibilidad de que no fuera la estrella. Y la gente como Ethan no maneja bien ese tipo de cambio en silencio. Bebió más. Arremetió. Cayó en espiral. Empezó a llegar tarde a su trabajo minorista, a responder mal a sus compañeros de trabajo, a volver a casa enfadado, culpando a todos los demás por el hecho de que sus planes nunca se materializaron. Carol intentó calmarlo de la manera en que siempre lo había hecho, poniendo excusas, suavizando las consecuencias, diciéndole que estaba siendo malinterpretado,
diciéndole que el mundo era injusto. Pero el mundo no responde a la crianza de Carol. El mundo responde al comportamiento. Un día, Ethan tuvo un ataque en el trabajo frente a los clientes. Le gritó a alguien que lo grabó. El vídeo terminó en línea en un grupo local donde la gente lo reconoció porque Ethan no podía evitar decirle a cualquiera que escuchara que su hermana era rica y desagradecida. La gente conectó los puntos rápido. Una semana después, fue despedido. La nueva empresa de la que había estado alardeando, la idea de la tienda de artículos deportivos, nunca se convirtió en nada más que charlas y deudas. Intentó financiarla de todos modos. Tarjetas de crédito, un pequeño préstamo que no entendía. Algunas compras desesperadas destinadas a hacerlo parecer legítimo. Y cuando comenzó a hundirse, hizo lo que siempre había hecho. Corrió hacia Carol. Y Carol hizo lo que siempre había hecho. Intentó salvarlo. Refinanció la casa. Agotó lo poco que le quedaba. Vertió dinero en el mismo agujero y lo llamó amor. Pero esta vez, el agujero era más profundo que sus recursos. La red de seguridad que había pasado años construyendo para él finalmente se rompió. En un año, la casa en la que crecí fue vendida, no como una decisión planificada, sino como un intento desesperado de cubrir deudas y detener la hemorragia. Carol se mudó a un apartamento mucho más pequeño. Su salud comenzó a fallar, no por tragedia, sino por estrés, por negación, por vivir dentro de las consecuencias que había evitado durante demasiado tiempo. Los parientes que solían rondar a su alrededor, aquellos que elogiaban a Ethan y trataban a Carol como a la madre orgullosa de una futura historia de éxito, comenzaron a alejarse. A la gente no le gusta estar cerca de un colapso cuando sabe que podrían pedirle ayuda. Y Carol, por primera vez en su vida, no tenía una historia brillante para distraerlos. Tenía la realidad, y la realidad es silenciosa. Esa Navidad siguiente, yo no estaba en la ciudad de Rainier. No estaba en la mesa de Carol. Estaba en algún lugar cálido con un pequeño grupo de personas que me conocían sin necesidad de clasificarme. Nadamos, caminamos, cenamos con vistas al océano, y envié una gran donación a una organización que ayuda a las mujeres a pagar terapia. No lo hice para demostrar nada. Lo hice porque se sintió como cerrar un círculo, dar algo que una vez necesité sin adjuntarlo a nadie que lo usara en mi contra. El único mensaje que recibí ese día de mi familia no fue de Carol o Ethan. Fue de una prima menor. Había visto un artículo sobre mí y dijo que mi historia la hizo sentir menos loca por ser pasada por alto en su propia casa. Ese mensaje importó más que cualquier cosa que Carol pudiera haber dicho. Le dije que podía llamarme en cualquier momento. Y lo hizo. En los meses siguientes, me convertí en lo que necesitaba cuando tenía 16 años. Una voz tranquila que no desestimaba. Una persona que escuchaba. Alguien que podía guiar sin controlar. Esa era la extraña cosa sobre el karma. No solo castigó a mi madre y a mi hermano. También reorganizó mi vida en algo más saludable. Meses después, llegó un sobre a mi oficina. Era una carta escrita a mano de Carol. No un mensaje de texto, no una demanda. Papel, como si estuviera tratando de hacerlo sentir serio. Escribió que lo sentía. Admitió que había favorecido a Ethan. Admitió que no me había visto. Dijo que desearía poder volver atrás. Dijo que esperaba que pudiera perdonarla. Dijo, tal vez podamos empezar de nuevo. Leí una vez, luego leí de nuevo. Y no sentí nada dramático, ni triunfo, ni dolor, solo un reconocimiento tranquilo de que la disculpa no cambiaba el pasado. Simplemente lo confirmaba. No enmarqué la carta. No la rompí. No me apresuré a responder. La puse en un cajón porque para entonces, ya había hecho el único perdón que importaba. Me había perdonado a mí misma por no poder arreglarla. No envié dinero. No los rescaté. No volví a entrar en el sistema que habían construido solo porque finalmente les dolía a ellos también. Establecer límites no era un castigo. Era protección. Y mientras el mundo de Carol se encogía, el mío seguía expandiéndose. No de una manera llamativa,
sino de la manera tranquila y constante de alguien que finalmente ha dejado de intentar ganarse un lugar en una mesa que nunca fue construida para ella. Después de que llegó la carta de Carol, una parte de mí esperaba algo. Alguna ola tardía de emoción, algún viejo dolor resurgiendo, algún impulso de correr de regreso y demostrar que todavía era la hija buena. Ese impulso nunca llegó. Creo que la gente imagina que cuando el padre que te pasó por alto finalmente lo admite, desbloquea una inundación de alivio. Pero para mí, el alivio ya había sucedido meses antes. En silencio, cuando me di cuenta de que no necesitaba que ella validara lo que había vivido, su disculpa no sanó nada porque la herida no era un malentendido. Era un patrón. Y los patrones no desaparecen solo porque alguien finalmente se siente culpable. Guardé la carta porque era una prueba de algo que siempre había sabido. Pero no respondí. No de inmediato. Porque ya no estaba tratando de manejar sus sentimientos. Ese fue el mayor cambio. Durante la mayor parte de mi vida, me habían entrenado para asumir la responsabilidad de la comodidad de todos los demás. Si Carol se sentía molesta, yo debía calmarla. Si Ethan se sentía amenazado, yo debía encogerme. Si la familia sentía tensión, yo debía absorberla. Ese entrenamiento es profundo. Te hace confundir el autosacrificio con el amor. Pero una vez que me salí de eso, pude ver cuánto de mi personalidad se había construido en torno a hacerme más fácil de ignorar. No quería seguir viviendo así. Ethan intentó contactarme algunas veces después de que todo comenzó a desmoronarse. No de una manera sincera, de una manera caótica. A veces enviaba mensajes enojados acusándome de arruinar su vida, como si su vida hubiera sido estable antes de que yo dijera una palabra en esa mesa. Otras veces se inclinaba en la otra dirección, actuando como si pudiéramos superarlo si solo lo ayudaba a reiniciarse. El tono cambiaba dentro de la misma conversación. Insultos, luego cumplidos, luego culpa. Era el latigazo emocional de alguien que nunca había aprendido a regularse sin una audiencia. Yo tampoco discutía con él. No explicaba. No intentaba convencerlo de que las consecuencias que estaba viviendo eran suyas. El silencio era la única respuesta que no alimentaba el ciclo. Y sabía por observar a Carol durante años que involucrarme solo les daría otra forma de entrar. Carol también envió algunos mensajes más. Al principio, eran cuidadosos, casi humildes, como si estuviera probando una nueva personalidad que no sabía cómo usar. Preguntaba cómo estaba, como se le pregunta a un extraño. Decía que me extrañaba. Luego, eventualmente, los viejos instintos se filtraban. Mencionaba lo difíciles que habían sido las cosas, lo pequeño que se sentía su apartamento, que Ethan estaba luchando, que no estaba segura de qué hacer. Y podía verlo claramente. Quería un rescate sin llamarlo rescate. Quería que regresara al papel de sistema de apoyo, el papel que nunca me había ofrecido, pero que ahora quería de mí porque se había quedado sin opciones. Nunca dijo, entiendo lo que hice. Dijo, mira lo que está pasando ahora. Todavía se centraba en ella, todavía se centraba en Ethan, todavía se centraba en lo que yo podía proporcionar. Fue entonces cuando entendí algo que hizo que mi pecho se sintiera tranquilo y frío de la mejor manera. El amor sin rendición de cuentas es solo acceso. Y Carol había pasado toda mi vida tratando el amor como acceso. Acceso a mi tiempo, mi cumplimiento, mi perdón, mi silencio. En el momento en que quiso acceso a mi dinero, se hizo obvio lo que ella pensaba que significaba familia. Familia significaba derecho. Significaba el derecho a quitarme porque me había dado a luz, aunque había pasado años emocionalmente ausente. Y no iba a dejar que la culpa reabriera una puerta que finalmente había cerrado. No la odiaba. No le deseaba sufrimiento. No celebré lo que sucedió. Pero tampoco fingí que era mi trabajo arreglarlo. Me quedé fuera del daño como te paras fuera de un edificio en llamas que pasaste años tratando de reparar. En algún momento, dejas de correr de vuelta solo porque alguien grita desde la ventana. Me volqué en mi nuevo trabajo. Después de la venta, comencé otra compañía. Esta se centró en herramientas de salud mental y comprobaciones impulsadas por IA. El tipo de sistemas que ayudan a las personas a reconocer patrones en sí mismas antes de que colapsen.
No fue un proyecto de venganza. Fue una continuación de lo mismo a lo que siempre me había sentido atraída: construir estructuras que apoyan a las personas que no tienen apoyo. También comencé a hablar en conferencias, no como una vuelta de la victoria, sino porque sabía que había personas sentadas en las audiencias sintiéndose invisibles en sus propias vidas, y quería que entendieran que la invisibilidad no significa que no tengas poder. Solo significa que no has encontrado la habitación correcta todavía. Conté partes de mi historia en una charla una vez, con cuidado, sin nombrarlos, sin convertirlo en un espectáculo. Y después, las mujeres se acercaron a mí con ojos tranquilos y dijeron: esa también fue mi casa. Eso importaba. Esa era la conexión que siempre había querido, no la aprobación superficial que Carol solía racionar. Mientras tanto, la familia de vuelta a casa continuó encogiéndose hacia las consecuencias que habían creado. Ethan rebotaba entre trabajos. Echaba la culpa a todos. Siguió buscando atajos porque no sabía cómo construir nada lentamente. Carol intentó mantenerlo a flote, pero ya no había casa para refinanciar, no quedaba una gran red de seguridad. Observarlo desde la distancia se sentía extraño, no porque fuera satisfactorio, sino porque era predecible. Los había visto construir ese acantilado durante años. Los había visto caminar hacia él con confianza, convencidos de que la gravedad nunca se aplicaría a ellos. Y luego, cuando la gravedad finalmente hizo lo que hace la gravedad, actuaron traicionados por las leyes de la realidad. La gente a veces me preguntaba si me sentía culpable. Amigos, compañeros de trabajo, incluso esa prima menor que me llamó para pedir consejo. Lo preguntaban suavemente, como si estuvieran tratando de asegurarse de que yo no fuera fría. Siempre daba la misma respuesta honesta. No me sentía culpable por negarme a financiar un sistema que me dañaba. Los límites no son crueldad. Los límites son el costo mínimo del respeto propio. No envié dinero. No ofrecí inversión. No los invité a mi casa. No dejé que Carol convirtiera mi éxito en la segunda oportunidad de Ethan. Lo único que hice en silencio fue mantener una distancia que me permitiera respirar. Y cuanto más distancia mantenía, más se llenaba mi vida de cosas que no implicaban demostrar mi valía. Viajaba a veces. Construí amistades que se sentían estables. Fui mentora de mujeres más jóvenes que me recordaban a mí misma, inteligentes, cansadas, subestimadas. Y me di cuenta de algo simple. La razón por la que Carol y Ethan sentían que estaban colapsando no era porque yo hubiera hecho algo contra ellos. Era porque yo había dejado de hacer algo por ellos. Había dejado de ser el soporte silencioso. Me había alejado y la estructura que dependía de mi cumplimiento comenzó a temblar. Eso no fue venganza por acción. Fue venganza por ausencia. Y me mantuve ausente. No por rencor, sino por paz. A la gente le gusta imaginar la venganza como algo ruidoso, una confrontación, una revelación dramática, un momento en el que todos aplauden y el villano se derrumba llorando. Eso no es lo que sucedió. Lo que sucedió fue más silencioso, y por eso funcionó. Dije una frase en una mesa de Navidad, y luego me retiré de un sistema que se había alimentado de mi silencio durante décadas. Todo lo que siguió no fue algo que orquesté. Fue solo el resultado natural de que Carol y Ethan finalmente se enfrentaran a las consecuencias de las que siempre habían sido protegidos. Carol perdió la casa porque había pasado años tratando el sacrificio financiero como amor. Y lo vertió en alguien que confundía ser adorado con ser capaz. Ethan perdió su estabilidad porque nunca había construido nada por sí mismo. Y yo no me quedé allí sonriendo mientras sucedía. No llamé a nadie para chismear al respecto. No publiqué citas crípticas en línea. Ni siquiera sentí la emoción que la gente piensa que se supone que debe dar la venganza. Lo que sentí fue un silencio lento y extraño, como si el mundo finalmente hubiera dejado de exigirme que actuara. La carta de disculpa de Carol permaneció en mi cajón. Nunca la usé como prueba en una discusión. Nunca la agité para hacerla sentir peor. La guardé porque era una prueba de algo que siempre había sabido. Pero no respondí. No de inmediato. Porque ya no estaba tratando de manejar sus sentimientos. Ese fue el mayor cambio. Durante la mayor parte de mi vida, me habían entrenado para hacerme responsable de la comodidad de todos los demás.
Si Carol se sentía molesta, yo debía calmarla. Si Ethan se sentía amenazado, yo debía encogerme. Si la familia sentía tensión, yo debía absorberla. Ese entrenamiento es profundo. Te hace confundir el autosacrificio con el amor. Pero una vez que me salí de eso, pude ver cuánto de mi personalidad se había construido en torno a hacerme más fácil de ignorar. No quería seguir viviendo así. Ethan intentó contactarme algunas veces después de que todo comenzó a desmoronarse. No de una manera sincera, de una manera caótica. A veces enviaba mensajes enojados acusándome de arruinar su vida, como si su vida hubiera sido estable antes de que yo dijera una palabra en esa mesa. Otras veces se inclinaba en la otra dirección, actuando como si pudiéramos superarlo si solo lo ayudaba a reiniciarse. El tono cambiaba dentro de la misma conversación. Insultos, luego cumplidos, luego culpa. Era el latigazo emocional de alguien que nunca había aprendido a regularse sin una audiencia. Yo tampoco discutía con él. No explicaba. No intentaba convencerlo de que las consecuencias que estaba viviendo eran suyas. El silencio era la única respuesta que no alimentaba el ciclo. Y sabía por observar a Carol durante años que involucrarme solo les daría otra forma de entrar. Carol también envió algunos mensajes más. Al principio, eran cuidadosos, casi humildes, como si estuviera probando una nueva personalidad que no sabía cómo usar. Preguntaba cómo estaba, como se le pregunta a un extraño. Decía que me extrañaba. Luego, eventualmente, los viejos instintos se filtraban. Mencionaba lo difíciles que habían sido las cosas, lo pequeño que se sentía su apartamento, que Ethan estaba luchando, que no estaba segura de qué hacer. Y podía verlo claramente. Quería un rescate sin llamarlo rescate. Quería que regresara al papel de sistema de apoyo, el papel que nunca me había ofrecido, pero que ahora quería de mí porque se había quedado sin opciones. Nunca dijo, entiendo lo que hice. Dijo, mira lo que está pasando ahora. Todavía se centraba en ella, todavía se centraba en Ethan, todavía se centraba en lo que yo podía proporcionar. Fue entonces cuando entendí algo que hizo que mi pecho se sintiera tranquilo y frío de la mejor manera. El amor sin rendición de cuentas es solo acceso. Y Carol había pasado toda mi vida tratando el amor como acceso. Acceso a mi tiempo, mi cumplimiento, mi perdón, mi silencio. En el momento en que quiso acceso a mi dinero, se hizo obvio lo que ella pensaba que significaba familia. Familia significaba derecho. Significaba el derecho a quitarme porque me había dado a luz, aunque había pasado años emocionalmente ausente. Y no iba a dejar que la culpa reabriera una puerta que finalmente había cerrado. No la odiaba. No le deseaba sufrimiento. No celebré lo que sucedió. Pero tampoco fingí que era mi trabajo arreglarlo. Me quedé fuera del daño como te paras fuera de un edificio en llamas que pasaste años tratando de reparar. En algún momento, dejas de correr de vuelta solo porque alguien grita desde la ventana. Me volqué en mi nuevo trabajo. Después de la venta, comencé otra compañía. Esta se centró en herramientas de salud mental y comprobaciones impulsadas por IA. El tipo de sistemas que ayudan a las personas a reconocer patrones en sí mismas antes de que colapsen. No fue un proyecto de venganza. Fue una continuación de lo mismo a lo que siempre me había sentido atraída. Construir estructuras que apoyan a las personas que no tienen apoyo. También comencé a hablar en conferencias, no como una vuelta de la victoria, sino porque sabía que había personas sentadas en las audiencias sintiéndose invisibles en sus propias vidas, y quería que entendieran que la invisibilidad no significa que no tengas poder. Solo significa que no has encontrado la habitación correcta todavía. Conté partes de mi historia en una charla una vez, con cuidado, sin nombrarlos, sin convertirlo en un espectáculo. Y después, las mujeres se acercaron a mí con ojos tranquilos y dijeron, esa también fue mi casa. Eso importaba. Esa era la conexión que siempre había querido, no la aprobación superficial que Carol solía racionar. Mientras tanto, la familia de vuelta a casa continuó encogiéndose hacia las consecuencias que habían creado. Ethan rebotaba entre trabajos. Echaba la culpa a todos. Siguió buscando atajos porque no sabía cómo construir nada lentamente. Carol intentó mantenerlo a flote, pero ya no había casa para refinanciar, no quedaba una gran red de seguridad.
Observarlo desde la distancia se sentía extraño, no porque fuera satisfactorio, sino porque era predecible. Los había visto construir ese acantilado durante años. Los había visto caminar hacia él con confianza, convencidos de que la gravedad nunca se aplicaría a ellos. Y luego, cuando la gravedad finalmente hizo lo que hace la gravedad, actuaron traicionados por las leyes de la realidad. La gente a veces me preguntaba si me sentía culpable. Amigos, compañeros de trabajo, incluso esa prima menor que me llamó para pedir consejo. Lo preguntaban suavemente, como si estuvieran tratando de asegurarse de que yo no fuera fría. Siempre daba la misma respuesta honesta. No me sentía culpable por negarme a financiar un sistema que me dañaba. Los límites no son crueldad. Los límites son el costo mínimo del respeto propio. No envié dinero. No ofrecí inversión. No los invité a mi casa. No dejé que Carol convirtiera mi éxito en la segunda oportunidad de Ethan. Lo único que hice en silencio fue mantener una distancia que me permitiera respirar. Y cuanto más distancia mantenía, más se llenaba mi vida de cosas que no implicaban demostrar mi valía. Viajaba a veces. Construí amistades que se sentían estables. Fui mentora de mujeres más jóvenes que me recordaban a mí misma, inteligentes, cansadas, subestimadas. Y me di cuenta de algo simple. La razón por la que Carol y Ethan sentían que estaban colapsando no era porque yo hubiera hecho algo contra ellos. Era porque yo había dejado de hacer algo por ellos. Había dejado de ser el soporte silencioso. Me había alejado y la estructura que dependía de mi cumplimiento comenzó a temblar. Eso no fue venganza por acción. Fue venganza por ausencia. Y me mantuve ausente. No por rencor, sino por paz. A la gente le gusta imaginar la venganza como algo ruidoso, una confrontación, una revelación dramática, un momento en el que todos aplauden y el villano se derrumba llorando. Eso no es lo que sucedió. Lo que sucedió fue más silencioso, y por eso funcionó. Dije una frase en una mesa de Navidad, y luego me retiré de un sistema que se había alimentado de mi silencio durante décadas. Todo lo que siguió no fue algo que orquesté. Fue solo el resultado natural de que Carol y Ethan finalmente se enfrentaran a las consecuencias de las que siempre habían sido protegidos. Carol perdió la casa porque había pasado años tratando el sacrificio financiero como amor. Y lo vertió en alguien que confundía ser adorado con ser capaz. Ethan perdió su estabilidad porque nunca había construido nada por sí mismo. Y yo no me quedé allí sonriendo mientras sucedía. No llamé a nadie para chismear al respecto. No publiqué citas crípticas en línea. Ni siquiera sentí la emoción que la gente piensa que se supone que debe dar la venganza. Lo que sentí fue un silencio lento y extraño, como si el mundo finalmente hubiera dejado de exigirme que actuara. Carol y Ethan pueden quedarse con su versión de la historia si quieren. Pueden llamarme desagradecida. Pueden llamarme fría. Pueden decirse a sí mismos que cambié. La verdad es que no cambié. Simplemente dejé de encogerme. Y en el momento en que dejé de encogerme, finalmente vieron lo pequeño que había sido siempre su amor. Construí una vida donde no soy la silla extra. Construí una vida donde no estoy esperando ser elegida. Y creo que esa es la parte que todavía les duele incluso más que el dinero alguna vez lo hizo. Porque no fue la venta lo que me hizo poderosa. Fue el hecho de que me alejé y nunca regresé a mendigar. Así que ahí termina. No con la venganza como actuación, sino con la venganza como decisión. Retiré mi valor. Retiré mi acceso. Retiré mi lealtad a un sistema que nunca lo mereció. Y los dejé con exactamente lo que habían construido. No rompí la ley. No lastimé a nadie. Ni siquiera levanté la voz. Simplemente salí en silencio y dejé que la realidad se encargara del resto. Y ahora, cuando llega la Navidad, no siento pavor. No siento culpa. No siento el viejo dolor de esperar que alguien finalmente me vea. Me siento tranquila. Fría.